Conversación telefónica ayer entre Trump y Putin que quiero comentar con vosotros. Poco avance hubo y tengo la sensación de que poca sintonía. Y hoy ataca Rusia de nuevo en uno de los ataques más llamativos desde que empezó la guerra. Ataque récord, ataca a Ucrania. Te quiero preguntar, Santiago, ¿cuál es la situación sobre el terreno? ¿Qué pretende Rusia? Y Estados Unidos, ¿cuál es la postura que está adoptando? Porque no hubo mucha sintonía en la conversación, pero tampoco hubo mucha reacción por parte de Trump, como sí la ha habido en otras ocasiones. Bueno, yo la verdad es que creo que desde hace un tiempo, quizás un año o más, la geopolítica internacional parece el día de la marmota. Siempre nos levantamos y pasa lo mismo que antes para volver a acostarnos y volver a vivir la misma situación con algún matiz, con alguna novedad pequeña, pero la situación sigue siendo más o menos la misma. Es decir, la cronificación del conflicto, la cronificación de la guerra, lo mismo está pasando en Palestina, lo mismo está pasando en el Yemen. Y la única novedad geopolítica es que el año pasado cayó el régimen de Al-Assad en Siria. En este sentido, pues lo de Ucrania ya están un poco alertados en este país, en lo que queda de Ucrania más bien, porque las armas que Estados Unidos le suele enviar a Ucrania, a los ucranianos, al gobierno más bien, para defenderse de la invasión rusa, pues parece ser que ha cesado, o sea, se va a suspender. Y en ese sentido, pues Trump negocia con Putin porque es un jefe de Estado directo con el cual necesita llevarse más o menos bien para planes geopolíticos que desbordan por completo a Zelensky y a Ucrania como país. En este sentido, yo creo que poco más se puede aportar para comentar. Es decir, es constantemente lo mismo. Estamos en una especie de eterno retorno nietzscheano de la dialéctica de estados, de imperios y de clases que rige el motor de la historia. Y, bueno, yo digo lo que digo siempre. Trump tiene muy poco tiempo realmente para poder llevar a cabo todos los planes que quiere llevar a cabo en política exterior. Política interna quizás le vaya un poquito mejor, con matices, y en política exterior está consiguiendo bastante menos de lo que él esperaba conseguir, porque creo que se ha dado cuenta de que el mundo ya funciona de una manera bastante diferente a como funcionaba en el momento, no ya en que él gobernó por primera vez, sino incluso hace 20 años. 30. Junior, sí. Entonces, mi conclusión es básicamente que... ¿Perdón? No sé qué pasa por ahí. Bueno, que decía que Kiev convoca una reunión de urgencia para tratar esta cuestión, pero poco más puede hacer Zelensky. Se dice que si va a recibir una llamada de Trump no lo tiene muy claro. En fin, es un cuento de nunca acabar y la verdad es que da la sensación de que vivimos en un perpetuo año 2024 porque este 2025 es muy parecido al anterior. Sí, efectivamente, parece que vivimos un poco en el día de la marmota. Santiago, decías que Zelensky tiene poco margen de maniobra. ¿Cuánto margen de maniobra crees que tiene Trump, Armando? Bueno, yo coincido con Santiago que es impresionante cómo el presidente Trump, en un periodo muy pequeño de tiempo, que lleva unos cuantos meses, ha logrado cambiar no nada más las condiciones domésticas en su país, con muchas de las variables que se propuso en campaña, sino que también en materia de política internacional ha redefinido la posición y la política exterior de los Estados Unidos. Evidentemente, la capacidad para cambiar al mundo lleva más tiempo y es mucho más compleja que lo que puede hacer en su propio territorio, pero creo que es un negociador neto y ha mantenido esos procesos de negociación abierta. En el caso del conflicto entre Rusia y Ucrania, es muy evidente que está buscando cerrar ya una negociación. Ha tenido diferentes etapas, unas más conciliatorias, otras un poco más agresivas. El Kremlin, cuidando un poco lo que se llama salvando cara, el día de ayer lo que comentó fue: sí, estamos dispuestos para negociar, pero va a ser también dentro del marco de nuestros objetivos y queremos una intervención limitada de los Estados Unidos.
Ya el presidente Trump está ayudando muchísimo en el sentido de que le ha retirado parte del apoyo a Ucrania. Eso va a forzar también a Ucrania a sentarse a la negociación, no nada más en la parte económica, sino los compromisos que había hecho Biden de armamento, que incluyen más de 100 misiles Hellfire, los 250 sistemas de precisión GMLRS, estos mecanismos de defensa Patriot, el misil tierra-aire Stinger y más de y todos estos proyectiles de artillería de 155 milímetros de alta explosividad, pues ya no van a llegar a Ucrania. Esto la pone en una posición de desventaja que obviamente está aprovechando Putin, porque lo que quiere hacer es consolidar su posición estratégica en estos territorios que ha venido llegando, invadiendo, y que ahora son parte vital de la negociación entre estas partes. Pero la buena noticia es que están siendo forzados a sentarse a negociar, y muy posiblemente el lugar donde se lleven estas negociaciones va a ser en Turquía. En el corto plazo podemos estar hablando de esta posibilidad, no nada más de un alto al fuego, sino de un acuerdo de mediano y largo plazo entre estas dos naciones en conflicto. Ahora os quiero preguntar también precisamente por esa información que estamos manejando esta semana de la limitación, la reducción de la ayuda aérea de Estados Unidos a Ucrania. Pero antes de entrar en esa parte, bueno, pues quiero preguntarle también a Manuel por lo mismo que le he preguntado a Santiago y a Armando. ¿En qué situación se encuentra ahora mismo la guerra y en qué situación se encuentra la relación de Putin y Trump? Manuel, quítate el mute porque no te escuchamos. Ahí está. Ahora, perfecto. Sí, en realidad hay una evidente línea de comunicación ya mucho más fluida entre el gobierno norteamericano en la cara de la administración Trump con el gobierno de la Federación Rusa, ¿verdad? Sobre el tema de Ucrania. Pero este tipo de temas y negociaciones pues tienen muchas aristas. En primer lugar porque se anuncia que es como al principio una decisión unilateral del secretario de Defensa norteamericana. Tanto poco serio, dudoso, porque los norteamericanos son parte de una alianza político-militar con la OTAN. Sin embargo, se trata de suspender el envío de aquel tipo de armamento que bien Armando mencionaba, pero que Ucrania tiene todavía en stock y que en cualquier momento pues puede virar para atrás, como es el estilo de Trump, ¿verdad? Tirar y encoger los temas que él aborda y mantener esto como una jugada de presión contra Rusia, ¿verdad? Para volver al tema de restituir el apoyo armamentista a Ucrania. Por eso es que nosotros vemos que Rusia no está perdiendo el tiempo. Rusia tiene montada ya toda una operación de verano, está en pleno zafarrancho de combate, está golpeando masivamente, como vimos el golpe de anoche, y con gran éxito. Sin embargo, me parece a mí que este tipo de ecuación de tres, Ucrania, Rusia, Estados Unidos, no puede despejarse si no involucramos a uno de los actores principales de esta guerra, tanto en el plano europeo, en el tablero ucraniano, como en el plano del Medio Oriente entre Israel e Irán. Me refiero a Inglaterra. Miren, Inglaterra prácticamente desde hace siglos lleva una estrategia geopolítica muy estructurada hacia Rusia, de no permitirle dominio en Asia Central, de evitarle la salida a los mares cálidos
como es el Golfo Pérsico, o como es llegar hasta las profundidades de la India, que en las realidades actuales geopolíticas eso se ha modificado. Ustedes pueden ver las relaciones, la India, Rusia, son muy efectivas desde el tiempo de la Guerra Fría. Las relaciones con Irán, ¿verdad? También son muy efectivas y todavía en este tiempo ya de guerra con Irán. Y este autor, que hace unos minutos se reunieron Alemania, Francia, Inglaterra, creando un grupo ahí de los opuestos o de los dispuestos, crean una intención por separada de apoyar a Ucrania, aún con la presión norteamericana tanto para Rusia como para los mismos europeos que deben de incrementar su gasto en defensa en 800.000 millones de dólares. Entonces, tenemos que ver cómo ha venido articulando la guerra en Ucrania, Inglaterra, a disposición de que el anglosionismo pudo arrastrar a los Estados Unidos a una guerra que Trump dice no es mía, yo no la inicié, fue Biden, ¿verdad? Fue Obama. Entonces, lo que quiere es mantener una tenaza de presión hacia Rusia, mantener una tenaza de presión hacia Europa, tener el tiempo posible para armarse, y ese es un eje de contención a futuro, a mediano plazo, contra Rusia. Por eso la lógica es que Rusia sigue avanzando. Entonces, habría que ver todo lo que está haciendo Inglaterra para que ese conflicto no se detenga a pesar de las acciones que tiene Estados Unidos en función de Rusia y Ucrania. Porque también hay una seria fisura entre Inglaterra y Estados Unidos. Os quiero preguntar por un tema que habéis tocado de forma de soslayo, no sé si creo que Santiago y Armando, el que tiene que ver con la noticia que esta semana hemos estado digiriendo y analizando, y es la paralización de la ayuda en forma de defensa aérea por parte de Estados Unidos a Ucrania. Hoy mismo se ha publicado que igual el secretario de Defensa, Pete Hegseth, había tomado la decisión de forma unilateral. Bueno, es el tema en principio protagonista de la llamada telefónica que han protagonizado hace unos minutos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente Zelensky. Os quiero preguntar, ¿cómo analizáis este movimiento por parte de Estados Unidos? Que es un movimiento que todavía no está muy claro, porque Trump no lo ha explicado, y cuando se ha preguntado a otros asesores del presidente tampoco se ha especificado mucho. ¿Qué creéis que es lo que ha decidido Estados Unidos y con qué objetivo, Santiago? Bueno, yo en la línea de mis dos apreciados compañeros de tertulia de hoy de análisis, creo que las prioridades de Estados Unidos son muy claras respecto a cuál es el actor principal en esta guerra, que es Rusia y no Ucrania. Si bien en un momento dado, con la administración anterior, con Biden, la ayuda militar, operativa y logística al gobierno de Zelensky era prioritaria porque se pensaba que desde ahí se podía, de alguna manera, descolocar o poner en graves aprietos al gobierno de Putin, el tiempo bélico ha demostrado que eso no es posible y, de alguna manera, pues, aunque es verdad que habrá que ver qué confirmación y qué justificación dan a esta medida, si se confirma desde Estados Unidos, lo cierto es que es una forma de decir a Rusia: la prioridad sois vosotros, nosotros queremos negociar de tú a tú con vosotros sobre la situación y futuro de Ucrania, porque tenemos en vista un marco geopolítico más amplio que va más allá del territorio ucraniano, que tiene que ver con China, que tiene que ver con el Ártico, etcétera. Y, a Ucrania también le manda un mensaje muy claro, que es: si no nos dais todo lo que queremos y que os hemos pedido durante el tiempo en que hemos vuelto a la administración en Washington, nos referimos a nosotros los republicanos y a Trump, pues os cortaremos el grifo de ayuda armamentística y de otro tipo. Porque consideramos que hemos gastado muchísimo dinero y no hemos visto los avances bélicos y geopolíticos que esperábamos. No ocurrió con la anterior administración, a la cual responsabilizamos de la cuestión, pero ahora que estamos de tú a tú con vosotros, por lo menos en el sentido bilateral de negociación diplomática, pues no estáis demostrando realizar avances que nos interesen.
Por lo cual, cortamos el grifo hasta que podáis ofrecernos algo que nosotros necesitamos. Y ese algo, pues, son materias primas, financiamiento de inversión de empresas, acuerdos comerciales, etcétera. No es algo viejo en la geopolítica y en la geoeconomía, evidentemente, todo este tipo de movimientos, pero a mí me parece que, esperando las justificaciones, el gobierno estadounidense está mandando un doble mensaje a Ucrania y a Rusia con respecto a lo que hay que hacer. Para Donald Trump, el gobierno de Zelensky es más bien una rémora, un problema, un obstáculo para avanzar en los planes y programas geopolíticos que Estados Unidos tiene con respecto a Rusia, pero también con respecto a Ucrania y el resto de Europa Oriental. Y evidentemente no va a dar más dinero, y las armas son dinero también, cuestan dólares, hay que imprimir mucho dólar para mantener la industria armamentística, para mantener la marina, para mantener los satélites, para mantener a Elon Musk, que a lo mejor acaba deportado, como dijo hace poco Trump, y evidentemente como dinero no es solo la moneda, sino que hay otras formas de dinero, aunque la especie moneda ha negado al género al final de la historia, pues lo que está claro es que Trump está mandando un mensaje muy claro a Zelensky de que no estás cumpliendo con los objetivos, o mejor dicho, no estás cumpliendo con las órdenes que nosotros te dimos. Y por tanto, también mandamos así un doble mensaje a Rusia, somos conscientes de la situación, vamos a entablar lo antes posible, porque además esto va a repercutir en otros centros geopolíticos importantes, he mencionado a China, he mencionado al Ártico, también en Oriente Próximo. Vamos a negociar los verdaderos actores del planeta, que somos las grandes potencias, y Ucrania en absoluto lo es. Yo creo que está clarísimo. Fernando, ¿estás de acuerdo con la claridad de ese mensaje? Sí, claro. Yo creo que hay un mensaje clarísimo de que este es el momento para negociar. Trump es un negociador neto. Como decíamos, trae una muy buena racha con logros muy importantes en la agenda política interna y económica, como también en algunos temas de política internacional, sobre todo en la parte comercial, y bueno, y en África también de política exterior, de convencer a dos países en conflicto desde hace muchos años a sentarse a la mesa a negociar. Entonces, creo que también es un momento geopolítico importante en el sentido que en el verano las capacidades de movilización rusa son mucho más fuertes y son los tiempos en los que avanza en la conquista de territorio, y que esto tiene pues un impacto muy negativo tanto para la integridad territorial de Ucrania como para el número de personas o vidas que se pierden en estas temporadas. Entonces es fundamental impulsar a las partes a que se sienten a negociar, y es precisamente lo que está haciendo Donald Trump, jugando con ambos en temas que les interesa, en temas que les preocupa, y tomando este rol de actor mediador y al mismo tiempo un poco en coordinación con la doctrina de Roosevelt, con la doctrina de otros actores, es buscar una construcción de consensos que dé estabilidad, no nada más en la región, sino a nivel internacional. Entonces, creo que esto es parte de la negociación. Vamos a escuchar posiciones diversas, vamos a escuchar posiciones cada vez más, digamos, temperamentales, pero van encaminadas a llegar y alcanzar un acuerdo. Manuel. Pido prestar atención a algo muy interesante. De nuevo con el autor que quiero poner en prospección. Para el 1 de octubre será posible nombrar a un nuevo jefe de la inteligencia británica, el MI6. Una mujer, Blaise Florence Metrewell. Ella fue oficial operativo en 2 décadas, tanto en Europa como en el Medio Oriente, para unir esos dos focos de tensión geopolítica y entender de que
la cartera ucraniana por parte de Inglaterra no va a ser soltada aún con las acciones de Trump. ¿Por qué? Porque Trump también está dividido en dos frentes. Uno, en su lucha con el poder profundo anglo-sionista, anglo-norteamericano sionista, ¿verdad? Y también otro con la clara proyección estratégica que tiene Inglaterra, tanto para el plano europeo en Ucrania como en el Medio Oriente. Entonces, sirva esto para entender de que, si bien es cierto, Zelensky sin la OTAN hace rato hubiera desaparecido ese régimen fascista, aún pues tiene X o Y capacidades menores defensivas, pero que no están agotadas. Y lo que se trata es de que con urgencia entre la asistencia europea más fuerte a Ucrania, porque la verdad de las cosas es que, decía la otra vez, en el 2012, Henry Kissinger aseguró que 10 años más tarde Israel no iba a existir más. Israel también es un proyecto de los ingleses después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, hasta la fecha. Y entonces tuvieron que arrastrar a Rusia a una guerra que inició en el 22, ¿verdad? Para que eso no sucediera mientras se ampliaba el proyecto estratégico geopolítico en Medio Oriente de la construcción del Gran Israel. Entonces, cualquier cosa puede pasar en la llamada con Trump y Zelensky. Lo interesante es ver qué tanto eso sí realmente va a infligir una derrota a Ucrania militar o política, diplomática, o le abre más puertas a que el rol europeo, sobre todo, que empuja a Inglaterra ahí, de alguna u otra manera llene cierto vacío que pueda dejar esta ronda de pláticas y negociaciones que tenga Trump con Zelensky.